De hecho, ahora estoy incursionando en un nuevo rubro. ¿En No serio? sé ¿Qué es si lo me que está... ¿por qué es lo que decís eso? ¿Qué es lo que hace, Iván? Nutridiego me acaba de mandar un mensaje diciéndome que te saquemos el micrófono, no sé por qué. No, ¿y sabes qué le vas a Competencia. decir a Nutridiego? Puede pasar, oye, eso de las 11 ahí por administración su renuncia ya puede firmar. Porque arrancamos 200% con Nutrivam. Entrenamiento a Nutrivam. full. Porque nosotros los atletas de alto rendimiento tenemos un mejor sistema de trabajo. Yo así pensé que que ya sí, arrancamos 200 abdominales por ciento. Eso puede ser, sin puede ver problema. eso. Pero Mirá lo lejos, que es eso. 500. Mirá lo que es eso, por favor, señor director, volveme a hacer eso, hay que ver. Ese paneo Eso mata, hay que ver, mirá lo que es. Por favor. Hay que, sí, esto para vos, Diego López, discúlpame, papá, pero bueno. No, Fuiste. Soy Fuiste. historia. Busca otro canal si es que te agarran, no sé. Pero bueno, para Pero que vean que yo no hablo en vano, En vano. que digo todo muy en serio, acá va, entrenamiento con Nutrivam. Hola a todos, les cuento que nos encontramos acá en SG Training. Le dijimos a Iván que venga con ropa deportiva, él no sabe lo que va a pasar. Nosotros le vamos a hacer un desafío y él va a tener que seguir el ritmo. Vamos a hacer entrenamiento funcional. Vamos a ver qué tal nos va, ¿sí? ¿Me acompañan? Vamos. ¿Qué tal, Iván? estás? ¿Cómo estás? Súper bien, pero con Bien. muchas dudas. Me dijeron que venga con ropa deportiva, no sé qué es lo que tenemos que hacer, un desafío me dijeron. ¿Vos sabés algo? Bueno, yo te quiero contar. ¿Cómo estás, Iván? Súper bien, súper bien. Bueno, estamos acá en el gimnasio SG Training y te pedimos que vengas con ropa deportiva porque normalmente vos sos el que suele hacer los desafíos con todos, pero hoy te queremos desafiar. Ah, yo tengo que hacer el desafío. Sí, te queremos desafiar. A ver si me seguís el ritmo. ¿Qué te parece? ¿Ya escuchaste hablar acerca del entrenamiento funcional? Escuché hablar de eso. ¿Vamos a hacer eso ahora? Vamos a entrenar. Lo que pasa es que viste que vos te vas a la cancha últimamente, andás así muy canchero, muy por ahí por los conciertos. Entonces lo que queremos es, vamos a ver si podemos entrenar un poquitito. Yo me animo si vos me vas a guiar, Belén. No tengo con esto soy totalmente novato, le soy sincero, pero bueno, voy a seguirte. Vamos a tratar de agarrar el ritmo que vos llevas. Dale. Que yo sé que voy a tener tiempo en esto. Más o menos. Vamos a conocerle al profe Diego y empezamos, ¿te parece? Dale, le metemos. Vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te presento al profe Diego Cárdenas. Profe, te presento a Iván. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Bueno, profe, acá él es nuestro compañero y queremos venir a hacer un poquito de entrenamiento funcional, pero antes de poder hacer el circuito, bueno, quiero que nos cuentes y que les cuentes también a la audiencia en qué consiste el entrenamiento funcional. ¿Qué es? Y bueno, el entrenamiento funcional básicamente está basado más por movimientos funcionales justamente que es para la práctica de los deportes, para adaptaciones específicas a ciertas cosas. Vamos a empezar. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta. Ahí ya se subió él. Vamos a ver qué hacemos. Vamos. Acompáñennos. ¿Qué tal, Iván, hasta el momento? Destruido, pero me gusta. Pero ¿sabes cuál es el que más me gusta? Este de la soga. ¿Verdad que sí? Es como domar a la yegua. Viste, yo tengo las condiciones para... Ay, Dios de mío. domador. Si estaba Natu acá, ella ya te metía un Le pellizco. dedico a Natu González esto de domar a la yegua. ¡Qué bárbaro! No, por favor, la gente a seguir el nuevo programa 200% con Nutrivan, así que Me gustó, todo me esto y gustó. mucho más. Me gustó la barra que estás haciendo porque es entrenamiento funcional. Tiene que funcionar nomás, ¿verdad? Con el cajón Claro. funcionaba. Nadie dice que no tiene que estar el cajón ahí Qué abajo. bárbaro, che. Natu, ¿vas a entrenar Una conmigo? vergüenza. Ese comentario que hiciste, Belu tenía razón. Qué vergüenza, Acá Iván. lastimosamente estábamos viendo el material, pues se escuchó el grito de Natu. No sé si trascendió en las pantallas, ¿verdad? Natu, Con pegó un el grito. tema de la soga y la yegua. En Bueno, el fin. entrenamiento Qué te quiero ver, necesidad, Natu. qué Bien, Iván, bien, Iván. necesidad. Tenemos nuevo Nutri Iván, entonces ahora. Nutrivan. 200%. 200%. Pobre Diego López. Pues que no me está dejando de llamar, tuve que poner en silencio el teléfono. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos merecen una oportunidad, él ya tuvo la suya, ahora chao.
Bien ahí, En un va. rato tengo también una clase de Zumba para enseñarles, chicos, a la Ah, audiencia. la puta, Ah, mira, vos vas a No, enseñarnos. no, espera, También. primo, tenemos la profe Natu. Pero no es Jota el que tiene que enseñarnos a Él es nosotros. alumno mío, está. Le estuve marcando algunos pasitos también Ah, para... espera un rato. Qué rápido se agranda este muchacho, ¿eh? Jota es tu alumno. Sí, dime con mis paquitas. Ok, no hay Enseguida problema. les muestro. No hay mis paquitas. Qué vergüenza. Pobre tu novia, Iván. En serio, pobre tu novia. ¿Pero por qué? No sé, No, digo nomás. no,